Vamos a iniciar con nuestra sesión, ¿sale? Todavía faltan varios, pero por respeto a sus tiempos. Y bueno, pues esto de la calidad también tiene que ver con ser puntuales, ¿les parece? Muy bien, entonces el tema que vamos a ver hoy es la importancia de la documentación. Buenas tardes, José Luis. La importancia de la documentación de sistemas de gestión de calidad o en cualquier tipo de sistema, no solamente sistema de gestión de calidad, cualquier tipo de sistema que nosotros manejemos dentro de nuestras organizaciones, pues está ligado a la parte documental, ¿sí? Y entonces muchas veces no nos damos a la tarea de analizar el por qué es importante tener documentos, cuando el pretexto común de la gente, de nuestros colaboradores, incluso de nosotros mismos, es decir, ¿para qué genero documentos si nadie los lee? ¿Sale? Y entonces es cuando la parte documental lo vemos más como una carga de trabajo adicional a nuestra labor diaria, que como una oportunidad de mejorar nuestros procesos, que a final de cuentas, Adriana me escucha con mucho eco. No sé los demás si me escuchen bien o también escuchen eco. Por favor, confírmenme. Se escucha muy bien. ¿Sí? Entonces debe ser la conexión de Adriana. Por favor, Adriana, checa tu conexión a internet. Entonces comentaba, muchas veces pensamos que es una carga adicional el documentar nuestras tareas, nuestros procesos, nuestras actividades, ¿verdad? Y entonces lo vemos como una carga y no como el objetivo final que tiene la documentación. A final de cuentas, cuando nosotros estamos trabajando con documentos, el concepto es en la documentación que tú tengas de cualquier sistema, de tu organización, no sé que tengas un sistema de gestión de calidad, esa documentación es el conocimiento, ¿sí? Es el know-how de cómo se hacen las cosas en tu organización. Entonces, de ahí radica la importancia de manejar documentos. ¿A qué nivel? ¿Hasta qué extensión? ¿Qué tipo de documentación también? Pues eso lo estaremos viendo a lo largo de estos 45, 50 minutos que estaremos platicando de este tema tan interesante. ¿Sale? Entonces, normalmente siempre inicio mis sesiones con datos. Yo soy una persona que me gusta mucho los datos, el análisis, datos duros, tomar decisiones con información. Híjole, Dolores. No seas malita, Aurora. Ahí puedes darle a soporte a la gente que está escribiendo en el chat, por favor, para que no me distraigan y estemos entonados en el mismo tema. Entonces, aquí tenemos un dato muy interesante. Los trabajadores de grandes empresas solo encuentran el documento adecuado en un 50% de las ocasiones. ¿Qué es esto? Que si tú estás trabajando en un sistema de gestión de calidad que te pide documentación o la documentación que tú ocupas en la operación de tus actividades y no lo tienes gestionado, controlado, entonces se puede prestar a este tipo de situaciones. No sé si les ha llegado a pasar que luego les piden, no sé, algún reporte, algún informe y tú dices, sí, lo tengo en este lugar, o lo tengo en mi computadora, en mis archivos digitales, y conforme va pasando el tiempo te vas generando de documentos. Y entonces llega un momento que pierdes el control y ya no encuentras ese documento que tanto urgía, ¿sí? Y entonces esa es pérdida de tiempo, ¿sí? Muchas veces dicen, pues sí, es que perdí 3 4 minutos en encontrar el documento, para al final de cuentas lo encontré, perdón. Lo interesante de todo esto es, ok, a lo mejor tú piensas que 4 minutos es poco tiempo, pero si lo trasladas a una empresa grande, como la menciona aquí el dato, eh, esos 4 minutos, multiplícalo por 1000 personas, ¿sale? Multiplícalo por 1000 personas, entonces estás perdiendo 4000 minutos en estar buscando documentos, ¿sí? De inicio, ¿sale? A lo mejor si mi laboratorio, mi empresa es muy pequeña, pues no hay tanto problema, pero si lo vas escalando de acuerdo al tamaño de tu organización, mientras más grande es tu organización y más documentación tengas y menos control y menos gestión de la documentación tengan, pues estás perdiendo tiempo y el tiempo es oro, ¿sale? ¿Qué es lo que me trae como consecuencia según este dato? Hablando de entornos productivos, se estima que las pérdidas de ese tiempo, de ese 50% de la gente que no encuentra el documento,
Las pérdidas estimadas ascienden al orden de los 6 millones de euros al año. Digo, no sé ustedes, pero yo al menos con unos 10,000 euritos estaría feliz, ¿verdad? Que me los regalaran. Pues eso es lo que se pierde al no tener el control de gestión documental adecuado, ¿sí? Y entonces es cuando viene la parte de cómo tengo que gestionar mi información documentada, hasta qué nivel debo llevar la parte documental y principalmente cómo hacer para que la gente identifique el por qué debemos de documentar nuestros procesos, nuestros manuales, nuestras actividades, etcétera. De eso se trata esta plática. Espero que sea de provecho. Me presento. Mi nombre es Samuel Hernández Plata y yo me dedico a dar consultoría en sistemas de gestión de calidad y mejora de procesos, aparte de la cuestión de la capacitación que va inmersa en los temas de consultoría. Eh, Estudié una maestría en Ciencias de la Calidad, ahí tengo una certificación Green Belt, aparte soy auditor interno de ISO 9001, 2015, también pertenezco al Comité Técnico de Normalización Nacional de Sistemas de Gestión de la Calidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para no hacerse la larga y no andar mucho en este tema, pues llevo trabajando con sistemas de gestión de calidad y mejora de procesos alrededor de 15 años. Entonces, a lo largo de ese tiempo nos hemos encontrado con muchas organizaciones, todas muy interesantes, ¿verdad? Todas aportan algo, de todas aprendemos también, que es la parte padre de este negocio. Entonces, entramos siempre en los términos y las definiciones. Varias veces me llegan a preguntar, oye Samuel, ¿por qué siempre empiezas con términos y definiciones? ¿Por qué no entramos de lleno al tema? ¿Por qué no empezamos ya a ver cómo hacer las cosas, cómo documentar en este caso, en esta plática? ¿Por qué no entramos a la parte de la herramienta para mejorar? Espérate. Es importante conocer los términos y definiciones porque una vez que tú conoces esos términos, estás hablando el mismo lenguaje que un auditor, en caso de que llegues a tener una auditoría, estés hablando el mismo lenguaje y entonces no se pueda malinterpretar a que el auditor te esté generando una conformidad porque no conoce los términos, ¿sí? Siempre lo recalco mucho en mis pláticas, no es necesario aprendérselos de memoria, pero sí saber que existen, saber que existe una norma donde vienen esos términos y definiciones, y en caso de cualquier discrepancia que podamos tener con un auditor en cuestión de términos, saber que la podemos consultar y entonces, con base en la información que venga en esa norma, que es la ISO 9000, podamos debatir una no conformidad al caso que se presente y que no esté sustentada por el auditor que la está generando, ¿sí? Entonces, por eso siempre inicio con la parte de términos y definiciones. Digo, el vocabulario es muy extenso en temas de calidad, pero para nuestro tema particular vamos a ver algunos conceptos. El primero es información, ¿sí? Como tal, la información nos dice que son datos que poseen significado, es decir, yo estoy generando documentos en los cuales se están recopilando datos, ¿sale? Pero esos datos que yo estoy recopilando, que me están generando información, deben de tener algún significado, es decir, me deben dar la pauta para que nosotros dentro de nuestra organización tomemos decisiones, ¿sí? Y entonces desde aquí ya empiezas a decir, a ver, voy a hacer un análisis de todo lo que se genera dentro de mi organización. Puede ser un reporte, puede ser un informe, puede ser una estadística, puede ser las acciones correctivas, las salidas no conformes, que yo, todo eso es un mundo de información que se va generando día con día. Y entonces, cuando tú haces el análisis, a ver, de todos estos datos que se están generando dentro de mi proceso o dentro de mi organización, ¿cuáles poseen significado? Es decir, ¿cuáles me están aportando información, válgase la redundancia, información para que yo tome decisiones? Y comento esto porque es muy común, y a mí me ha tocado ver en varias organizaciones donde luego hacemos auditorías, que decimos, a ver, tú estás entregando un reporte de ventas, el área de marketing, el área de ventas está generando otro reporte de ventas, por ahí el área de contabilidad está generando el reporte de ventas y todos están dirigidos hacia el director general, ¿sale? Lo interesante es que cuando hacemos este análisis con el director general y le preguntamos, oye, de estos tres reportes, ¿cuál te sirve? La respuesta común es, con uno que me enviaran sería suficiente. O de los tres, agrupo información para hacer un solo informe con el cual yo como director general pueda tomar decisiones. Entonces,
Aquí lo interesante de este término es, analiza qué información estás generando e identifica cuál realmente te da valor para tomar decisiones. Si esos datos que tú estás generando, esa información que tú estás generando, no te permiten tomar decisiones, muy seguramente estás incurriendo en hacer cosas que no tienen razón de ser, ¿sí? Entonces es muy importante, por eso vuelvo a recalcar, pues es muy importante conocer los términos y las definiciones. O sea, ahí nos dice que es la ISO 9000 en su versión 2015, donde vienen todas estas definiciones. Evidencia objetiva, ¿sí? ¿Qué es esto de la evidencia objetiva? Nos dice que son datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Siempre que nosotros hacemos una actividad, entregamos un informe, entregamos el resultado al paciente de sus estudios, entregamos una orden de toma de muestra, esa es la evidencia, es decir, lo que en ISO se llama los registros. Como tales, yo hice una actividad y entonces ese documento que yo estoy generando, que se llama registro, es la evidencia de que yo hice esa actividad. Hice una auditoría y al concluir la auditoría tengo que levantar un reporte de auditoría. Esa es la evidencia de que se llevó a cabo dicha actividad. En este momento estamos impartiendo esta práctica de documentación. Muy bien, al concluir, pues voy a tener la grabación. Esa va a ser la evidencia de que se dio la plática o incluso el registro en el cual ustedes me hicieron favor de registrarse ahí en la página de Eventbrite. Esa es evidencia de que se llevó a cabo la plática, de que se registró gente y que se impartió esta plática. Y entonces, bajo ese concepto, las evidencias objetivas siempre van a ser aquellas fuentes que van a permitir defendernos ante una posible no conformidad, de que digan, es que no entregaste el reporte a tiempo. Aquí está la evidencia objetiva de que se entregó el reporte y se entregó en el tiempo estipulado, ¿sí? Importante este término, si yo no tengo evidencias objetivas de que se están haciendo las cosas, puede ser muy subjetivo el que yo diga, es que sí se dio a cabo la plática, que me diga mi director general, oye Saúl, sí se dio la plática de documentación, no, sí, ingeniero, sí se dio la plática, todo bien, súper padre, ¿y cómo les fue? ¿Cuánta gente hubo? Ah, pues déjeme checar, porque de acuerdo a los registros teníamos 80 y tantas personas registradas, para final de cuentas usted bien sabe, qué sé yo, tantas cosas que surgen en estos temas. Entonces de ahí la importancia de contar siempre con esta evidencia objetiva. Nos vamos con el siguiente término. Documento, ahora sí, ya voy entrando de lleno a la parte que nos atañe en esta plática. Documento. Hablamos que información eran datos que poseen información, ¿sí? Datos que poseen, me regreso a la presentación, perdón, que poseen significado, ¿sí? Entonces, un documento son datos que poseen significados y el medio en el que está contenida. Puede ser en papel, ¿verdad? Puede ser digital, lo puedo tener en la nube, lo puedo tener en mi computadora, en cualquier tipo de medio, yo lo puedo tener esa información o esos datos que poseen significado. También es una definición de nuestra norma ISO 9000. Entramos al término de información documentada. Entonces, si nos vamos dando cuenta, vamos desde los datos, ¿verdad? Que generan información. Esa información me genera evidencia objetiva. De ahí se generan los documentos y de los documentos me genera la información documentada. Y como tal, la definición es información que una organización tiene para controlar y mantener, que tiene que controlar y mantener, y el medio que la mantiene. Es decir, dentro de mi organización yo voy a tener documentos que necesito controlar forzosamente. Si no los controlo, nos puede pasar lo que comentaba en la primera diapositiva. ¿Cuánto tiempo pierdo en estar buscando documentos que tendría que tener controlados para su rápido acceso y consulta? ¿Sí? Y luego dice, y mantener. Los que trabajan con ISO y los que tienen ISO dentro de sus organizaciones, hay dos términos que nos menciona la ISO 9001. Si leen ahí la norma, en algunos puntos te dice, la organización debe mantener, chalala, etcétera, ¿no? Y en otros dice, la organización debe conservar, ¿sí? Dos palabras muy claves dentro de este tema de información documentada. Mantener como tal prácticamente es que debe existir algún documento con el cual tú avalas
que esa información está documentada, ¿sí? Entonces, si mal no recuerdo, en el apartado del alcance, te dice, la organización debe mantener el alcance. Y entonces te dice, mantener, debo tenerlo en un papel, en mi página web, en mi Facebook, en algún lado debe de existir plasmado ese alcance de mi sistema de gestión de calidad, ¿sale? Y luego cuando te menciona la norma, conservar, me voy al 7.2, competencia del personal. Entonces te dice, debes determinar la competencia con base en educación, formación y experiencia, tan, tan, tan. Y al final dice, la organización debe conservar información documentada que avale la competencia del personal. Más, palabras menos. Hay que te está dando a entender la norma, que conservar es un registro, que es una evidencia objetiva de que tú evaluaste la competencia de tu personal, ¿sí? Entonces, muy importante tener muy claro eso. Evidencia objetiva, conservar, mantener, es que debe de existir algún tipo de documento. ¿Cómo lo tengas? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y el medio que la mantiene. Entonces, ahí como se ve la imagen, ¿verdad? Lo puedo tener en mis carpetas, en mis gavetas, lo puedo tener en la nube, lo puedo tener en una USB, en el disco duro externo, en el disco de mi computadora, donde yo decida dónde tener mis documentos. Y entonces esto se convierte en mi información documentada, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que nos pide la propia norma ISO 9001? Básicamente dos cosas. Primero, nos dice, debes de contar con información documentada requerida por esta norma internacional o por la norma internacional. Es decir, en cada párrafo donde ustedes digan, la organización debe mantener información documentada de este punto, quiere decir que debe existir algún tipo de documento que avale que ustedes están cumpliendo con lo que exige la propia normativa. Y dos, dice la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de calidad. Y entonces aquí es donde abres la caja de Pandora, donde dices, ¿qué diablos tengo que documentar? O sea, el inciso A es muy claro, lo que me pide la normativa lo tengo que documentar, porque si no lo documento, entonces es fuente de una no conformidad y todo lo que se deslinda de ella. Pero el B es cuando decimos, ay caray, pues sí tengo que documentar. Ok, ¿qué tengo que documentar aparte de lo que me pide la norma? Ah, pues mira, tengo un procedimiento de toma de muestra y lo tengo que documentar. Ok, ¿qué más? El procedimiento de recepción. Ok, ¿qué más? El procedimiento de calibración. Exactamente. ¿Qué más? El proceso de control del almacén de los reactivos, etcétera, 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 etcétera. Y entonces te vas llenando de documentos. Y lo interesante y la paradoja de todo esto es llegar a ese punto medio en que tú digas, ok, ¿hasta cuánto tengo que documentar y hasta qué nivel de detalle debo documentar? Esas son las preguntas claves que nos tenemos que hacer y que tenemos que analizar para que entonces no nos llenemos de papeles por documentar todo, ¿sí? Por querer tener todo bien documentado. Depende de varios factores. ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿Qué necesito yo documentar? ¿Cuáles son los factores que influyen en la cantidad de documentos que necesitamos tener como información documentada? Primero, ¿qué tan grande es tu organización? ¿Y qué tipo de actividades realizas? Mientras más técnicas sean las actividades que nosotros hagamos y de mayor complejidad, es necesario documentar. Y ahorita vamos a ver el por qué, ¿sale? Si mi empresa es muy grande, necesito documentar los procesos clave, las actividades clave, todo lo que tenga que ver con el proceso clave de mi organización. Eso lo tengo que documentar, ¿sí? ¿Qué más? Ya lo comentaba. ¿Qué tan complejos son los procesos? ¿Qué tan complejo es lo que yo hago? Y en razón de esa complejidad, yo voy a determinar qué voy a documentar. Aparte de eso, cómo están interrelacionados mis procesos. Entonces, la misma norma ahí te empieza a amarrar, te dice en el 4.4, la parte de los procesos. La organización debe mantener los procesos y su interrelación. Desde ahí ya te está empezando a decir, ok,
Entonces quiere decir que debo tener un mapa de procesos o un diagrama de tortuga o algún tipo de diagrama donde yo demuestre que tengo mapeados los procesos, ¿sí? Y ahí empiezas a ver la interacción, la secuencia, dónde inicia, dónde termina, y entonces dices, pues este punto es crítico y si no se cumple lo tengo que documentar, porque caso contrario puede ser que llegue una persona nueva a ese puesto y no lo conozca y omita ese paso y entonces me pueda generar algún tipo de problema. Entonces, repito, depende mucho de qué tan complejos son mis procesos. Si mis procesos es muy rutinario, muy sencillo, ¿sale? A lo mejor sí lo voy a documentar, pero no me tengo que aventar un super mega procedimiento, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos, para decir esa actividad se hace con todo esto. Podemos hacerlo más sencillo. Aquí la regla es muy clara. La documentación que ustedes generen debe ser sencilla y muy visual, ¿sí? Se estipula que más o menos el 60-70% de los seres humanos somos visuales. Entonces, mientras más visual sea la documentación que yo esté generando, mayores posibilidades tengo de que la gente que la ocupa realmente la comprenda y la aplique como es. ¿Y de qué más depende? La competencia de personal. Si yo tengo personal súper competente, que tiene los años de experiencia, conoce de pe a pa el proceso y qué sé yo, mejor dices, ok, mejor no documento todo el proceso de estas personas, pero al menos sí los puntos claves, que no se le va a olvidar hacer esto, que no se le vaya a olvidar tomar la medición del refrigerador, que no se le vaya a olvidar firmar el registro del resultado de la toma de muestra del paciente, qué sé yo, puntos claves, ¿sale? Y entonces, a pesar de que el personal tenga mucha experiencia, tenga mucha competencia, pues esto empieza a amarrar esos puntos claves que yo determiné que no se pueden omitir, ¿sale? Porque cuál es otra cuestión que se nos presenta muy seguido, y eso lo vemos mucho con la parte de la mejora continua. Vuelvo a repetir, esto de la documentación siempre me debe dar la pauta para que nosotros mejoremos nuestros procesos. Pero ¿qué sucede muchas veces ya en la operación? Pues yo tengo mi estándar, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué es un estándar, o mi documento, y en el documento dice cómo se deben de hacer cierto proceso, pero nunca va a faltar la persona que diga, ah, pues yo lo voy a hacer más fácil, voy a buscar un atajo para hacerlo más rápido, terminar más rápida mi chamba, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, aunque son muy buenas intenciones de querer hacer mejor el trabajo, mejorándolo, si yo no me percato de que ese cambio que yo estoy proponiendo dentro de mi actividad afecta a otro proceso, entonces estoy en graves problemas, ¿sí? Entonces, ahorita voy a tocar más a detalle ese punto. Eso es lo que nos dice una norma que es la 10.013, que son los puntos que hay que tomar en cuenta para determinar la documentación. Yo de manera personal, agrego el último punto. ¿Cuánta es tu rotación de personal? ¿Qué tanto se mueve? ¿Tienes alta rotación? ¿Tienes baja? ¿Media? ¿Por qué es tan importante manejar o tener en cuenta este aspecto? Si tú dentro de tu organización tienes alta rotación de personal y no tienes documentación, corres un grave riesgo de que debido a esa alta de rotación de personal, los procesos se ejecuten de acuerdo al conocimiento que cada persona trae de su experiencia o de su inexperiencia, ¿verdad? Porque también muchas veces nos vemos en la necesidad de contratar gente recién egresada o que está haciendo sus prácticas, que no tiene la experiencia, entonces dice, pues yo voy a hacer el proceso a como yo le entiendo, como yo siento que es. Y entonces, pues eso me va a dar, es un gran riesgo, ¿no? De que yo puedo entregar un producto o un servicio que no cumpla con las especificaciones del cliente debido a alta rotación de personal y no contar con la documentación adecuada para controlar mis procesos. Entonces yo por eso siempre agrego ese punto, ¿no? ¿Qué tanta rotación tienes? ¿Sí? Esta es una estructura típica de cómo se documentaba o cómo se documenta un sistema de gestión de calidad, de acuerdo al nivel de importancia del documento. Y entonces se inicia con la política, ¿sí? Mi política de sistema de gestión de calidad. Si no contamos con un sistema de gestión de calidad, puede ser una política, puede ser tu misión, puede ser tu visión, y de ahí arranca todo, ¿sí? Porque recordemos que de las políticas surgen los manuales, de los manuales surgen los procedimientos, de los procedimientos surgen las instrucciones de trabajo, las lecciones de un solo punto, las guías, entre otros, y de ahí se generan los registros, que es la evidencia objetiva de que se hizo alguna actividad.
esta es una estructura típica. No necesariamente quiere decir que tú dentro de tu organización debes de contar con todo esto. No, todo dependerá de qué es lo que tú determinas como necesario, que debes de contar como tu información documentada, ¿sí? Y entonces vámonos a este término que este es el clave de todo para un servidor, la estándar. ¿Qué es un estándar? Vámonos con la definición. Esta definición no viene en la ISO. Esta definición yo la obtuve de la RAE, la Academia Española. Dice que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. Es decir, yo tengo una serie de actividades y tengo mi estándar. Ese estándar es mi patrón, es mi modelo de referencia, es mi tipo, es mi norma, y entonces conforme lo que dice el estándar es como se tienen que ejecutar las actividades. Ahí sí ven en la imagen, pues es una línea de producción, ¿verdad? De una fábrica de pasteles, donde pues prácticamente todo está automatizado, cada maquinaria ya viene programada para que despache la cantidad exacta del ingrediente que necesita llevar ese pastel. Aquí es muy importante, mientras más automatizado yo tenga mis procesos, la parte documental se viene disminuyendo, ¿sí? Obviamente debe contar con documentación de cómo se programan los robots, ¿verdad? Cómo operan, cómo se les da mantenimiento, cada qué tiempo, cómo se calibran, etcétera, etcétera. Pero entonces empiezo a reducir esa parte del riesgo de que la gente se equivoque y no entregue entonces yo un producto, en este caso un pastel, como de acuerdo con las características que pide el cliente, ¿sale? Entonces, estandarización, pues todos tienen que salir igualitos, todos, ¿verdad? Sin excepción, porque por eso yo tengo ese estándar. Debe llevar cierta cantidad de harina, cierta cantidad de chocolate, cierta cantidad de merengue, etcétera, etcétera. Como todo está automatizado y robotizado, pues cada robot sabe perfectamente la cantidad que debe llevar, hasta el empaquetado, cómo se empaqueta, pues eso está automatizado. Es decir, todo debe de salir igual. En procesos de manufactura es hasta cierto punto más sencillo establecer estándares, ¿sí? Porque, como se ve en la imagen, cada vez los procesos industriales o de manufactura cada vez están más automatizados o robotizados. De ahí, si nos vamos a la parte de los servicios, en este caso en los laboratorios, como creo que la gran mayoría de ustedes están en laboratorios, pues es un servicio. Y en un servicio es bien interesante porque aquí en la imagen el producto tú lo compras como cliente, no supiste qué pasó en toda la línea de producción, sino simplemente tú vas a la pastelería, compras tu pastel, te lo llevas, bien padre, y nunca supiste qué pasó en línea de producción. En un servicio es muy diferente, ¿vale? En un servicio el cliente está interactuando en el proceso, ¿sí? Porque ustedes todo lo que hacen desde que llega el paciente a recepción, se le toma la muestra, se despide y todo eso, ahí está el cliente participando. Y entonces, si yo no tengo estandarizadas ciertas actividades en las cuales el cliente está inmerso, corro el riesgo de equivocarme. ¿Cuál es el problema de un servicio contra un producto? Que en el servicio ya me equivoqué y no lo puedo corregir, ¿sí? De manera inmediata. En el caso de un producto, sí. Si yo aquí empiezo a ver que este robot ya empieza a despachar más chocolate de lo que es, entonces puedo parar la línea, vuelvo a calibrar el robot y entonces no hay ningún problema. Sigue generando el producto con el mismo estándar estipulado, ¿sí? En un servicio es más complicado, pero no imposible, ¿sí? Aquí tenemos de tener en cuenta también que como nosotros, como personas, estamos interactuando con el cliente en el mismo proceso, pues no todos tenemos el mismo tipo de personalidad, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de adecuar esta parte a nuestros estándares dentro de nuestro laboratorio, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el objetivo de realizar las actividades del mismo modo? ¿Por qué se establecen los estándares? Pues ya lo comentaba, tú entregas un producto o das un servicio y el objetivo como tal es dar siempre el mismo resultado o entregar el mismo producto, independientemente de quién lleva a cabo la actividad, ¿sí? Eso es cuando creamos el estándar. Y entonces, ¿qué pasa cuando no tengo un proceso bien definido, bien estructurado, bien controlado, bien documentado, bien analizado? ¿Qué sucede? Pues sucede lo que se ve en la imagen.
fallas, reprocesos, tiempos de espera, ¿sí? Quejas del cliente, pérdidas de cliente, pérdidas de negocio y en el peor de los casos, cierre del negocio por no tener procesos estructurados, ¿sí? Y los procesos estructurados o definidos los llevas a cabo por medio de la estandarización. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues aquí no hay que inventar el hilo negro, no hay que ser súper expertos en estos temas de calidad. Simple y sencillamente, define tu proceso, ¿sí? Define tus procesos, define tus procedimientos, define tus instructivos, lo que necesites tú definir de manera estructurada. Y algo muy importante, que todo eso que tú estás generando como información documentada, que tus empleados las puedan conocer de inicio, la puedan entender y la puedan seguir, ¿sí? Porque aquí toco un tema muy importante. Muchas veces los que estamos en el área de calidad de las empresas o de las organizaciones somos muy dados, pues vamos a documentar el procedimiento tal, y ahora vamos a hacer un instructivo de cómo se opera tal máquina, y ahora vamos a hacer nuestro plan de mantenimiento del siguiente semestre, etcétera, etcétera. Lo generamos, pero no lo damos a conocer, ¿sí? O se le da a conocer a ciertas personas, ¿sale? Y entonces eso conlleva a que no todas las personas que ocupan esos documentos, esa información documentada, la conozcan, y el desconocimiento te lleva a que existan errores, es decir, no realices las actividades de acuerdo al estándar. Eso es lo primero. Y luego lo segundo, ok, ya generé la documentación, ya la di a conocer, hicimos una junta, ahora, ¿realmente se entiende? Porque también es muy común que en las organizaciones la parte documental no las dejen a los que estamos en el área de calidad. Ay, oye, ingeniero, pues ahí invéntate el procedimiento de control de producción. Ok, pero yo no estoy en producción. No sé cómo se lleva a cabo la producción. Tengo idea porque he auditado, pero realmente yo no conozco a detalle cómo se lleva a cabo el control de la producción. O aviéntate el procedimiento de control de almacén de los reactivos. Caramba, pues tendré que imaginármelo, tendré que ir a entrevistar a la gente, etcétera, etcétera. Aquí lo importante de esto es que la gente que genera la documentación debe ser la gente que opera el proceso, apoyados por el área de calidad para que entonces los documentos cumplan con la serie de requisitos que están estipulados en la organización, ¿eh? Es decir, cómo se debe documentar, etcétera, etcétera. Ya, eso es muy particular de cada organización. Y después, ok, ya los di a conocer, ya me aseguré que sí lo entienden. Ahora, ¿cómo me aseguro que realmente van a seguir ese estándar? ¿Cómo voy a asegurarme que la gente toma conciencia de la importancia de la documentación? Porque a final de cuentas, cuando nosotros generamos documentos, estamos invirtiendo tiempo. Y vuelvo a repetir, el tiempo es oro. Y nosotros no podemos estar perdiendo tiempo en estar documentando si nos aseguramos que la gente ocupe esa documentación, que la siga, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues entonces empiezo a monitorear, empiezo a hacer mis auditorías, ¿verdad? Empiezo a checar, auditorías sorpresas, la misma observación, a ver si realmente están haciendo el proceso como está documentado. Y si por ahí alguien nos dice, oiga, ingeniero o químico, yo tengo una propuesta para mejorar este proceso. A ver, pues primero lo tenemos que analizar, o sea, ¿cómo vas a hacer cambios tú en algo que ya está documentado como un estándar? Que de hecho es válido, es lo que nosotros promovemos más con la parte de la mejora continua, que la gente identifique qué puedes hacer mejor cada día dentro de tu proceso, ¿sí? Pero antes de que hagas los cambios, espérate, o sea, primero analizamos, checamos inconvenientes, los beneficios, si no afecta a otros procesos, etcétera, etcétera, si no afecta a la parte de normativa, porque también es muy importante tomar en cuenta ese punto, etcétera, etcétera, y entonces sí, ok, no involucra cambios, no involucra, no afecta a los procesos, no involucra cambios en normativa, ya lo monitoreamos, lo medimos y entonces decidimos que sí procede ese cambio. Ok, entonces ya es cuando tú empiezas a monitorear que realmente la gente está aplicando lo que tú documentaste como un estándar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad. Por ahí les pedí por correo electrónico que tuvieran su teléfono celular. Entonces, los que puedan entrar a esta
aplicación, ya sea que tengan lector de código QR, pueden ahí escanearlo. Si no tienen código QR, entren a la dirección web que aparece ahí. ¿Sí? Me avisan cuando ya estén en la aplicación, por favor. Les va a aparecer la pregunta. ¿El lugar de trabajo te parece limpio y ordenado? Y hay solamente dos respuestas, sí y no. ¿Sale? Entonces, para que yo vaya monitoreando sus respuestas, y aquí vamos a ver algo muy interesante. Me avisan cuando ya están en la aplicación. Ok, Arturo ya está. Me van indicando, por favor. Si quieren, las personas, si quieren que ya están contestando, pueden ir votando. Ok, déjame compartirte la... Ya lo envié por el chat el link, para los que no tienen lector de código QR. Ok. Las posibles respuestas sí, no, tal vez. Llevo 9 respuestas, son muy poquitas. Ok, muy bien, no puede ingresar, híjole. Doy 2 minutos para que sigan ahí respondiendo. Y ahorita vemos los resultados. Ok, bueno. ¿Sí se ven las gráficas? Nada más alguien que me Sí, confirme. ¿Sí? Ok. sí, Bueno, Samuel, sí se ve. son pocas respuestas, pero bueno, el ejercicio ya me dio los resultados que yo quería. 2 personas me dicen que sí, está limpio y ordenado. 6 me dicen que no. Y uno me dice que
como que sí, como que no. ¿Vale? Es decir, hay mucha variabilidad de respuestas. ¿Vale? La pregunta es clave. ¿Contra qué tú vas a comparar que este sitio está limpio y ordenado? Si pusiera otra imagen como esta, ¿cuál sería su votación? ¿Creen que cambiaría? ¿Puedes compartir la pantalla? Ay, perdón, no se ve. Pensé que ya lo había compartido. Ahí se ve. Sí, ¿Sí? te vemos. Si pusiera esta foto, ¿cambiaría su votación a los que me pusieron que no? Sí. Completamente, ¿verdad? Porque haces el comparativo, cómo estaba antes, ¿sí? Cómo es. Ahora, habrá quien todavía sea todavía más escrupuloso, ¿verdad? Y me diga, no, no, Samuel, todavía está desordenada. Por aquí tienen papeles, qué sé yo. ¿Cuál es la conclusión de este pequeño ejercicio? Si tú no tienes definido, ¿sí?, cuál es el estándar que se debe de cumplir para determinar que una área esté limpia y ordenada, estás perdido, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí abajo de la mesa hay una caja, aquí hay una bolsa, entonces con eso ya puedes decir, no, está desordenado, porque con eso ya no cumple. Pero si tú, sin embargo, dices, el estándar es este, y pones una foto de cómo debe estar limpio y ordenado, ya te da pie a tomar una decisión. ¿Cumple? ¿No cumple? O cumple un cierto porcentaje, ¿sí? Digamos que este fuera el estándar y tú dijeras, mira, en mi oficina el estándar de orden y limpieza es este. Tomas foto, ¿sí? ¿Vale? Y entonces cuando veas elementos que no deben de estar, como por ejemplo esta cajita y esta bolsa, ok, cumplen cierto porcentaje, un 90, 85%, qué sé yo. Pero vuelvo a repetir, si tú no estableces cuál es el estándar, entonces no puedes tomar una decisión, no puedes decir si cumple o no cumple, o cumple a medias cuánto es, ¿sí? De ahí la importancia de establecer los estándares, ¿vale? Entonces, normalmente cuando hacemos este ejercicio, y por eso siempre cuando empezamos con la parte de mejora continua, empezamos con 5 S, que es de esto, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo debe de estar? Genera sus estándares y con base en esos estándares tú vas a decidir si cumple o no cumple, ¿sí? Y de ahí tú vas a decidir qué tipo de consecuencias debe tener los incumplimientos, ¿sale? Entonces, por eso es importante contar con un estándar. Caso contrario, todo lo dejas de manera muy subjetiva. Y habrá gente que diga, pues sí, cumple. Habrá que te diga, no cumple porque tiene la caja. Habrá que te diga, pues cumple a medias. Y entonces no puedes tomar decisiones. Entonces, si nos vamos a la primera definición, que información eran datos que poseen significado, si tú no tienes el estándar, no puedes decir que esos datos o que esa información tiene algún significado para tomar decisiones. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Todo bien. Perfecto, gracias. Entonces, comentaba ya hace rato, ¿cómo hacer para que la gente, aparte de que tú des a conocer el estándar, lo entiendan? Pero lo importante es cómo lo sigan. Si tú hagamos de cuenta que antes de iniciar con toda esta parte de la documentación y de la estandarización, tienes un proceso que su tiempo es de aproximadamente, por dar un número, ahí aparece en la laminilla, 15 minutos, ¿sale? Y entonces tú empiezas con la estandarización y entonces dices, a ver, muchachos, muchachas, vamos a hacer un análisis del proceso. Pues ya medimos que el tiempo de procesamiento es de 15 minutos porque no tenemos documentado cómo se hacen las actividades. Uno lo hace de una forma, otro lo hace de otra forma, otro lo hace con su experiencia, otro lo hace con sus conocimientos, etcétera, etcétera, y determinas el tiempo de proceso. Y haces ese análisis con el personal y dices, a ver, analicemos, juntemos las mejores prácticas, porque todos tenemos buenas prácticas, ¿sí? Y dices, si ese proceso tú lo puedes llevar a reducir a 12 minutos, ya los empiezas a enganchar.
porque entonces dicen, ah, caray, entonces quiere decir que si yo sigo el estándar conforme lo bien establecido del documento, ya reduje mi tiempo de procesamiento en 3 minutos, ¿sí? Y es por dar un ejemplo, puedo reducir muchísimo más tiempo. Entonces quiere decir que voy a salir a tiempo, no voy a estar tan estresado, puedo hacer mis otras actividades más tranquilos, sin tanto estrés, y entonces cuando la gente dice, sí tiene razón de ser el por qué utilizar un estándar. Y si de ahí todavía dices, lo podemos bajar a 10, incluso si tú los puedes bajar a 5 minutos, la gente va a decir, entonces si yo aplico el estándar y lo hago en 5 minutos contra los 15 que me hacía antes, pues creo que resulta obvio que la gente va a optar por ocupar el estándar con el cual tú estás asegurando que ese proceso lo vas a hacer en 5 minutos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Y se presenta mucho en las empresas de servicios, como los laboratorios. No nos gusta medir los tiempos de proceso, al contrario de una empresa manufacturera, donde ahí sí tenemos monitoreado cuánto tiempo se lleva desde que entra la materia prima hasta que sale el producto. En servicios luego me dicen, oye Samuel, es que aquí no estás en manufactura porque pues, aquí estamos hablando de gente y que no sé qué. Sí, pero al menos conoce el tiempo en que tú tardas en hacer un proceso. Eso te va a dar pie a identificar dónde tienes cuellos de botella, ¿sí? Dónde se está trazando la gente. Y muy seguramente donde tú identificas dónde está ese cuello de botella y la gente se está trazando es porque, o una de dos, la gente no tiene la competencia, ¿sí? O no tiene el material adecuado para hacer su chamba. ¿Sale? Y entonces es cuando dices, entonces sí, vamos a analizar los tiempos de proceso. Particularmente yo pienso que esta es la manera más adecuada con la cual tú puedes convencer a la gente, decirle, ok, si vamos a documentar es porque vamos a estandarizar y con esa estandarización vamos a mejorar nuestros tiempos de proceso que te va a permitir tener más tiempo para hacer tus actividades más tranquilo o incluso si es posible salirte un poco más temprano de tu hora de trabajo, siempre y cuando cumplas con tus actividades, ¿sí? Entonces, eso me lleva a lo que también se llama el trabajo estandarizado. Si tú estás en este concepto de trabajo estandarizado, vas a ser más eficaz y vas a ser más eficiente. Es decir, vas a ser más productivo, ¿sí? Y entonces, esto de la productividad, pues es bien interesante, porque la semana pasada estaba dando un curso de mejora continua y hablaba del tema de productividad. México, como bien saben, formamos parte de la OCDE, Organización para el Desarrollo Económico, algo así. Son 36 países que están en ese órgano. Y México es de los países que más horas trabaja, ¿sí? Pero es de los que menos dinero generan en esa jornada laboral. Para no hacerle largo el cuento, de 36 países que somos en la OCDE, México ocupa el lugar 36, es decir, el último en productividad. Trabajamos mucho, pero producimos poco, ¿sí? Y todo eso se da en gran medida por no trabajar con estándares, por no tener estandarizado nuestro trabajo, ¿sí? ¿Y cómo logro eso? Con la parte documental, ¿sí? Como ya lo venía platicando. Entonces, esto ya lo comentaba, ¿cuáles son los principios del trabajo estandarizado? Hazlo simple, ¿sí? Y visual. De tal manera que la gente diga, pues el estándar es sencillo, no lo veo gran complicación y aparte es muy visual, ¿sí? Ahora tengo gente que también es auditiva, si puedes meterle audio también, adelante. Hay gente que es kinestésica, pues le meto actividades previas en la capacitación para que podamos simular el proceso, qué sé yo, y entonces haces que esa estandarización sea simple y entonces la gente se apegue más a dicho estándar, ¿sí? Pero viene la pregunta clave, ¿hasta qué nivel de detalle debemos de llegar? Aquí sí va a depender de cada organización, de cada proceso, de la competencia de la gente, de la rotación del personal, de la complejidad de mis procesos, ¿sí? Pero lo importante es no perder de cuenta cuáles son los puntos claves en cada proceso que tú no puedes omitir que se cumplan, porque de lo contrario pueden derivar en una queja de un cliente o en un servicio que no se preste de manera adecuada o en pérdida de clientes, ¿sí?
Entonces, cuando estamos haciendo estos análisis, ya cuando estamos trabajando dentro de las organizaciones, haciendo toda esta parte documental y analizando sus procesos y toda esta cuestión, empezamos a identificar algunos síntomas de que no hay estandarización. Uno de ellos es, no tienes la capacidad para hacer un trabajo. Pides algo y la gente duda, se tarda mucho, simplemente no lo hace, ¿sí? Y la incapacidad para realizar una actividad en un determinado momento también es muy similar al anterior. Lo que comentaba, te tardas más tiempo del que deberías tardarte para una actividad, y si ya tienes monitoreado el tiempo del proceso y se está superando ese tiempo, quiere decir que no tienes un trabajo estandarizado. Puedes realizar una actividad de forma que tenga un impacto negativo sobre tus procesos, es decir, a lo mejor haces tus actividades, pero no te das cuenta de que no lo estás haciendo bien, y entonces eso está repercutiendo en otros procesos más abajo, que es como se menciona. Entonces ya empieza a identificar síntomas. Ok, pues aquí me dicen que tienen documentación y aunque la puedan tener, no está estandarizado, y entonces la gente o no la conoció, o no la atendió, o simple y sencillamente no la sigue. ¿Sí? ¿Qué elementos debe contar nuestro trabajo estandarizado? Son 3 y son bien sencillos. El primero es el qué. ¿Sale? El qué no es otra cosa más que los pasos a seguir. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. ¿Sale? ¿Qué se debe de hacer? ¿Vale? Después viene el cómo. Ok, ya me dijiste que se tiene que hacer una serie de pasos, pero ahora dime cómo se hace si es que yo no tengo el conocimiento o la competencia para ejecutar esa actividad. Y aquí es bien interesante que ese cómo sea claro para todos y que nadie se quede con información importante, porque aquí entramos muchas veces en temas de cuotas de poder, en cuotas de ego, de egoísmo, ¿sí? Decir, pues yo llevo aquí tantos años y por qué voy a dar a conocer a este chamaco que acaba de entrar lo que yo ya sé, etcétera, etcétera, etcétera. Somos seres humanos y eso se presenta, ¿sí? Entonces, aquí hay que tratar de ser lo más claro en cómo se llevan a cabo las actividades, y desde la primera y más mínima duda, darnos a la tarea que la gente realmente lo entienda. Y finalmente, el por qué. Si tú ya dijiste qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, viene y por qué se tiene que hacer, ¿sí? Y aquí es donde tú tienes que darte a la tarea de explicar a la gente, mira, esto se tiene que hacer por esta razón. En caso de que tú estás, pongo esa imagen porque si estamos en captura de registros en un sistema informático y tú estás desatento, estás pensando en otra cosa, en la inmortalidad del cangrejo, qué sé yo, y te equivocas, ¿cuál puede ser la consecuencia? Y eso viene mucho a la mente porque en los laboratorios, no sé qué tanto les ocurra, que se equivocan con el nombre, ¿sí? A lo mejor yo me llamo Samuel, Samuel Juan Hernández Plata, y en la orden pusieron nada más Samuel Hernández. Samueles hay muchos y Hernández muchos más. Y desde ahí ya tienes errores, y desde ahí ya tienes un problema, ¿sí? Entonces, es bien importante que la gente conozca el por qué se estandariza y por qué tiene que apegarse a lo que dice el estándar, ¿sale? Y vamos a hacer otro ejercicio, ya prácticamente para concluir nuestra plática. Ahí les mandé una hojita, ¿sí? Espero que la hayan impreso. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer este ejercicio. Ahí están las instrucciones. Número 1. En ese formato que les mandé, dibujen un cerdo de costado centrado en la página. 2. Asegúrese que la cabeza del cerdo esté mirando a la izquierda. 3. El cerdo deberá ser dibujado de modo que ocupe todos los recuadros, son 9 cuadrantes, si tienen el formato, excepto el de la esquina superior derecha. Tienen 2 minutos para dibujar a su cochino. ¿Dudas? No hay duda. Adelante, 2 minutos. Ok, ya, qué rápida, no hay problema. Esperamos un poco a los que terminen los demás.
Creo que sí les dije que por correo, me recuerdo. Bueno, si no, una disculpa. Pero si mal no recuerdo, sí les pedí que lo imprimieran. Ya. Ok, quedan todavía 50 segundos para la gente que no ha acabado. Ok, gracias. 35 segundos. Y ahorita me van a compartir cómo quedó su cochino. El mío está muy feo. No es concurso de dibujo, solamente hay que ver si cumplieron con con las reglas. Muy bien, tiempo. Ahora sí, si pueden activar su cámara y mostrar su cochino. Y si pueden ir juzgando el de sus compañeros, sin hacer bullying, por favor. El de Natalia no lo alcanzo a ver. Se ve muy. El de Mari Carmen, hasta creo que ese cochino está muy piernudo. El de Alice, híjole. Carolina, ok. Los demás. Virgilio, a ver cómo salió. Ok. Labdu. Muy bien. Si se dan cuenta, somos 45 participantes. Y entonces yo generé un instructivo, ¿verdad? En el cual te tenían que dibujar este cochino con esos ciertos requisitos. Y obtuve 45 diferentes formas de cómo hacer o cómo dibujar ese cochino. ¿Qué fue lo que pasó? De acuerdo a lo que hemos platicado en esta hora. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué obtuve 45 diferentes cochinos? Cuando el resultado tendría que haber sido este. Que no publicó el estándar del dibujo. El estándar sí estaba, porque ahí te decía, tienes que dibujar un marrano que esté centrado, que no ocupe la esquina superior izquierda. Ese fue el estándar, ese era el estándar. No había un ejemplo visual. Exacto. No fue un ejemplo visual, ¿verdad? Las indicaciones son como que, pues aquí me dijo que le estuviera centrado. Yo que entiendo por centrado. Hay gente que me dibuja el cochino en el cuadrante del medio únicamente, porque es lo que entendí, ¿verdad? Las instrucciones no son claras, ¿ok? Y ahora a ver quién me diga todavía, y el tiempo no fue el suficiente, qué sé yo. Entonces mi estándar no es el adecuado, ¿sale? Entonces, conclusión de este pequeño ejercicio. Si es complicado dibujar este cochino, ahora imagínate que a ti te piden que hagas la documentación para garantizar lo siguiente: seguridad del trabajo, calidad del producto en tu servicio o eficientar la operación. Imagínate hasta qué nivel puedes llegar. Eric Jonathan, perfecto, pues creo que si lo dibujaste igual que el que tengo yo, qué bueno. Entonces, conclusión de este ejercicio.
La documentación, hágala de inicio sencilla, ¿sí? Entendible y visual. Si él le hubiera dicho, oye, pues tienes ahí el patrón o tienes la referencia, pues entonces hubiera puesto la foto, ¿verdad? Esta. Y entonces hubiera obtenido 45 cochinos de la misma forma, en el mismo sentido, de acuerdo a las instrucciones dadas en el estándar. ¿Sí? Entonces, ahí está la conclusión de este pequeño ejercicio. ¿Cuáles son los beneficios del trabajo estándar? Número 1, mis curvas de aprendizaje reducen hasta en un 75%. Importante, la documentación siempre va a ser nuestra guía en procesos de capacitación y de inducción al puesto. ¿Sí? Cuando yo estoy contratando nuevo personal para mi organización, debo de contar con capacitación de inducción. ¿Sí? Si no la tengo, entonces, ¿qué es lo que sucede en las organizaciones? Que te avientan como el borras, dirían por ahí. Pues ahí empieza a chambear, mi Samuel. Oye, ¿qué tengo que hacer? Pues ahí pregúntale a Pedro. Él te indicará. Y Pedro anda de malas, está hasta el tope del trabajo y no me dice qué hacer, o eso me lo dice a medias, y entonces yo ejecuto mi trabajo como Dios me da a entender, y el resultado pues va a ser malo. ¿Vale? Número 2, te mejora la productividad. Este es un dato estimado de entre el 10 al 25%. ¿Sí? Como veíamos anteriormente, si yo estandarizo de manera adecuada mis procesos y la gente lo sigue, va a hacer que tus tiempos de proceso sean más bajos y mejores la productividad. Tercero, vas a tener mayor flexibilidad ante cambios no planificados. Es decir, en todas las organizaciones tenemos ausentismo de la gente, ya sea por enfermedad, por problemas personales, qué sé yo. Y entonces si la gente conoce los estándares y eso aplica, pues es más fácil que yo pueda solucionar algún problema no previsto por la ausencia de una persona. Y también tiene que ver con temas de rotación de personal. 4, te permite mantener, incluso te mejora el servicio al cliente al trabajar con estándares. Y bueno, ya para concluir mi plática, a final de cuentas, lo comentaba al inicio de la sesión, lo que queremos con todo esto es siempre mejorar y mejorar nuestros procesos. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo todo esto? Bajo un concepto de manufacturas Beltas habla de 4 principios. Primero debes de estabilizar, es decir, cómo están nuestros procesos, cómo se operan, quién los opera, qué tiempo se llevan, cómo lo tengo documentado, cómo doy capacitación, etcétera. Es decir, estabilizo. Una vez que estabilizo el proceso, ahora sí, lo estandarizo a través de la información documentada y el control documental. Tercer paso es que lo tengo que hacer visible, es decir, todo eso que yo ya estandaricé, que están en mis manuales, instructivos, lo que ustedes gusten y manden, lo tengo que hacer visible para que la gente que lo opera realmente lo siga. Y de ahí vas a llegar a la mejora de tus procesos. Caso contrario, pues se vuelve complicado. Entonces, pues es bien interesante porque prácticamente todos nuestros clientes nos dicen, oye, yo quiero mejorar, pero no tengo estándares. Entonces, ¿cómo vas a mejorar si no cuentas con lo mínimo? ¿Sí? Y de ahí todavía, si no has estandarizado, pues es porque no has estabilizado el proceso. Entonces, pues es muy complicado. Entonces, si llevamos el ABC de lo que nos dice esta metodología de manufactura esbelta, pues creo que no es tan complicado, simplemente es analizar cómo se hacen las cosas y a partir de ahí impulsar la mejora continua. ¿Dudas, preguntas? Bueno, antes de concluir, déjenme mostrar algunos ejemplos de cómo podemos generar documentos. Ahí se ven los flujogramas. Creo que sí, ¿verdad?
Y ya se ve. Digo, esta es la forma más común de documentar por medio de un flujograma que te indica la serie de pasos que se llevan a cabo y con los responsables de cada actividad, ¿sale? Puedes hacer mezcla de flujogramas con escritura, también es válido. Ahorita les enseño un ejemplo. ¿Se pueden ingresar también fotos? También es válido. Aquí también es mucho cuestión de creatividad, ¿eh? Bueno, ahí se ve un archivo en Excel, creo que sí. Entonces aquí como tal ya te dice pues, que el objetivo, que el alcance, etcétera, etcétera. Tiene su flujograma, ¿sí? Aquí agregamos información complementaria. Aquí determinamos riesgos en este mismo procedimiento. ¿Se vale? Se vale. ¿Se vale hacer videos? Sí, sí, se vale. ¿Se vale hacer videos? Se vale hacer videos. Y más cuando tu información vale es de hacer utilizar videos. sistemas, es válido. Se vale hacer tutoriales o videotutoriales desde tu teléfono celular. Se vale. ¿Sí? Ahorita les pongo un ejemplo. A mí me gustaría, Samuel, agregar que dentro de los procesos de laboratorio, bueno, hola a todos, soy Aurora, ¿cómo están? Me gustaría, yo estoy operativamente en un laboratorio y me gustaría comentarles que sí es necesario estandarizar los procesos, porque si no hay un estándar constante, digamos, o ya aplicado, los errores y los riesgos se van a incrementar. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la estandarización lo tiene que hacer el personal operativo. No puede venir alguien a decirte cómo hacer los estándares, porque ellos no los hacen, ellos no saben cuáles son los pros y los contras de que pipetes de tal forma, de que atemperes el reactivo a tal forma, porque al final hacer un manual es muy fácil, hacer un diagrama de procesos es muy fácil. Es simplemente entras al programa, entras a Word y lo haces. Pero en la operatividad diaria, saber tiempos, por ejemplo, de atemperar, saber exactamente cómo quieres estandarizar, no sé, tu toma de muestra, por ejemplo, o cómo quieres estandarizar el corrimiento de glucosas, el corrimiento de PCRs, por ejemplo, en este momento, se tiene que reunir a todo el personal del laboratorio para que en conjunto ellos hagan el procedimiento adecuado y en mi caso, y gracias a que lo trabajamos con Samuel, tenemos dos opciones. Tenemos el manual de procedimientos y aparte tenemos nuestro flujograma, ¿cierto, Samuel? Sí. Que lo tenemos pegado a un costado de los equipos, porque muchas veces da flojera leer, ¿no? Sacar el manual y leer, no. Aparte del manual tenemos nuestro flujograma pegado a los equipos, por si a lo mejor a alguien se le olvidó la técnica o esa vez no vino el que anunció el químico, el compañero puede ir visualizando paso por paso y pues no parar la operatividad y seguir en ese mismo proceso. Les quería yo decir en base a mi experiencia de la importancia de documentar y estandarizar. Sí, gracias, Aurora. Hay otro ejemplo de cómo documentar, que este era el que se utilizaba hace siglos, bueno, no tanto, hace años, donde decías que el objetivo y el alcance, referencias, términos, bueno, ya venía la descripción, en este caso es de un proceso de capacitación. Pues se dejó de usar porque en México no leemos. Y entonces, si tú haces manuales o estándares de ese tipo, ténganlos por seguro que muy difícilmente la gente los va a seguir o los va a ocupar. ¿Vale? Entonces, vuelvo a repetir, depende de qué es lo que tú quieras documentar, qué es lo que tú quieras estandarizar, hacerlo fácil para la gente y entonces la gente va a seguir el estándar y vas a conseguir los objetivos planeados. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
Antes de aventarme el anuncio. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Pues bueno, tengo que aventarme el anuncio, como indican las reglas del marketing, dicen por ahí. Invitarlos a nuestro próximo curso, taller, herramientas de calidad para mejora de procesos, que es este 8, 10 y 12 de septiembre. Lo vamos a subir a la página de Facebook y si nos lo permiten se los vamos a enviar también por el grupo de WhatsApp que hicimos, por correo electrónico para invitarlos. Ahí viene la inversión, son ¿cuántas horas va a ser de valor curricular, Aurora? Porque sesión síncrona son 6 horas, pero tienen que hacer trabajo adicional, entonces yo estoy calculando unas 10 horas Curricular. de valor Los curricular. pondremos en el flyer, más de 10. ¿Sí? ¿Sale? Bueno, quisiera hacer en donde trabajo nos han ayudado mucho a estandarizar la recolección de orina y heces por medio de... Quisiera hacer un anuncio comercial. Claro, si estandarizas el método Lolita, vas a tener una mejora inmediata en su recolección de orina. Les iba a decir, como dato, si la verdad yo cambié mi visión de poder generar un manual de procedimientos en cuanto iniciamos el sistema de gestión de calidad ISO. Entonces, sí es importante que, aparte de la normativa mexicana, marca el que el laboratorio cuente con manuales, ¿no? Pero la normativa mexicana no es muy amplia y es muy abierta a poder tener cualquier tipo de formato en la generación de manuales de procedimientos. Y entonces puedes copiar y pegar como tal el procedimiento que viene en el equipo, ¿no? En el manual del equipo. Y realmente muchas veces cuando ya utilizas el equipo existen muchos pequeños, grandes detalles que no son tal cual como dice el inserto y el manual del equipo. Por lo tanto, sí es importante que ustedes creen su propio procedimiento y estandaricen su propio procedimiento. Y hago un comercial, pero la verdad que Samuel nos ayudó muchísimo a poder separarnos un poquito de lo que era un manual. O sea, yo tengo supervisiones por parte de COFEPRIS y estoy en cumplimiento total de los manuales, pero los hicimos con un alcance ISO 9001-2015 y la verdad, lo más valioso para nosotros fue que el mismo personal que utiliza los equipos y que hace las tomas de muestra realizara sus propios manuales de procedimientos, porque solamente ellos van a saber exactamente con puntos y comas cómo se desarrolla el procedimiento y cómo estandarizarlo. Entonces, este es mi consejo para el día de hoy y no sé si quieran preguntar o agregar otra cosa. ¿Todo bien? Curioso, todavía siguen inscribiéndole. ¿Y de dónde eres? De El Salvador, ahorita. Hola, Katy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, en ciertas partes de Centroamérica hay un machote, hay un manual específico para ya crear el manual de procedimientos, pero sí te das cuenta que hay muchos detalles que no están contemplados porque la normativa oficial del país los tiene, ¿no? Es como una base para que podamos trabajar dentro de lo que es laboratorio clínico. Y tenemos que cumplir con ellos, pero solo es una base. Ya dentro de cada laboratorio ya los mejoran o cambian un poco los procedimientos de cada uno. Sí. Y dependiendo de las áreas también. Los puedes ajustar a tu propio procedimiento dependiendo de qué equipos, qué áreas tengas tú dentro de tu laboratorio. Muy bien. ¿Alguna duda, comentario, queja, sugerencia?
Les acabo de mandar una encuesta, por favor respóndanla. Muy bien, voy a concluirla. Bueno, no sé si quieres agregar algo más, Aurora. Ay, que si nos podemos tomar todo del recuerdo. Ah, sí. Ya se está peinando Landy. Cámara. Landy ya se está peinando. Lolita, ya llegó el momento de la foto, Lolita. Virgilio, qué gusto verlo. Gracias, igualmente me da gusto verlos a todos. Y a los que son nuevos, siempre nos tomamos una foto de nuestro webinars, cursos, lo que sea. Rodrigo, ¿estás aquí? Ya no te perdiste como ayer. Ay, José Luis, qué gusto verte. Voy a tomar el primer grupo porque son bastantitos. Voy a tomar el primer grupo. Sonríe, Samuel. Excelente. Active su cámara, Virginia, Paula. Paula Camargo, Gerardo David. Gerardo, creo que ahí están. Sonrían. 1, 2, 3. Ahora voy con el otro grupo de colegas. Activen su cámara. Lolita, ya te vivas caminando. Ahí van, están cargando. Félix, ¿por qué no activas tu cámara? Vamos a ver, vamos a ver. Soara, Adriana. Adriana, qué gusto verte. Qué gusto verte, me da mucho gusto verte. Ahí va. Pues bueno, vamos a tomarla así. 1, sonrían. 2, y... ¡Ay, se movió! Que hay gente que se conecta. 1, 2, y... Súper. Listo. No sé, Samuel, si quieran... Ando greñudo, dice Félix. No sé si quieran agregar algo más. No, de mi parte sería todo. Agradecerles su tiempo, su participación y bueno, esperamos verlos próximamente. Adiós, Carolina. Adiós, Dedení. Muchas gracias a todos. Adiós, Aurora. Que tengan buena Alicia. noche. Adiós a Linda todos. noche a todos. Hasta luego, Samuel. Gracias. Adiós, Alice. Buenas noches. Se portan bien. Lucía, buenas noches. Gracias. Saúl. Gracias. Saludos. Gracias, que descansen. Gracias. Cuídense. Igualmente, Bye. Adiós, gracias. Dede. Bye, Samuel. Adiós, adiós, Dani. Ali. Bye, bye. Saúl, Samuel, todos, adiós. Un abrazo para todos. Cuídense Ah, mucho. hasta luego. Bye, bye. Igualmente. Ya los Bye. extrañábamos. Sí. Ya andamos con todo. He andado en friega de trabajo. mí, si te platicaran. Bueno, todo es para bien. Y ahorita sigo otra a las Cuídense 8. mucho. Bye. Nos vemos. Un beso a todos. Bye, bye. Bye. Buenas noches. Saludos.